consenso en el trámite parlamentario. Lo que evidentemente lo que no se puede hacer es oportunismo. Yo les he reconocido a ustedes que ustedes han hecho un esfuerzo por concretar en qué aspectos mejoraría la ley. Comprendo también que el PP simplemente diga que la retiren y que sigamos como están. La señora María Ángeles Ramón decía que hicieron cosas, harían cosas, pero el hecho es que hay menos agricultores que cuando ustedes entraron y con un nivel de renta más bajo y menos agricultores profesionales. Això és incuestionable, señora María Ángeles. Pero en todo caso, para muestra un botón de lo que plantea de que eso se paga. Se ha hecho referencia, por ejemplo, hacía la señora Ramón Lin referencia a que las nuevas ocupaciones de sectores de la huerta venían motivadas por la necesidad de dotaciones. Precisamente esta ley es, entre otras cosas, necesaria porque permitirá a este ayuntamiento no tener que ocupar nuevos sectores de huerta para conseguir esas dotaciones o esas zonas verdes, como decía el cementerio, o determinadas parques que ahora, precisamente, una de las condiciones que pone la ley es que el coste o una parte del coste que tendrían esas dotaciones, el Ayuntamiento de Valencia lo tendrá que reinvertir en huerta productiva. Es una forma de devolver a la huerta parte de ese beneficio que da a la ciudad. Cuando se habla de facultad expropiatoria, lo que no podemos obviar es que no es que los agricultores hagan lo que quieran. Estamos hablando de suelos que no se utilizan. Y le pongo un ejemplo urbanístico. En la ciudad hay un deber edificatorio y cabe la posibilidad, por ejemplo, de que un tercero, si un propietario no ejerce su deber edificatorio en un solar calificado como solar de la ciudad, pueda ir y plantear que lo edifica él. Evidentemente, con todas las garantías, con el derecho de audiencia del interesado y con la opción, por supuesto, de hacerlo por sí mismo. Lo que la ley evidentemente tiene que garantizar es que el paso previo a la degradación de los terrenos de huerta siempre es el abandono del cultivo. Y por tanto eso ha sido una prioridad del legislador a la hora de impulsar esa figura. Y yo creo que es una ley que por supuesto puede tener cuestiones mejorables, pero lo que tampoco podemos pretender es que a través de esa ley se solucione la totalidad de los problemas que puede tener el sector agrícola. Y desde luego nosotros entendemos que va a ayudar a ello. Por eso